Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos nuevamente en vivo en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitch y en Twitter. Y vamos a grabar hoy un episodio de Los Secretos de la Tierra Media para estrenar mañana en el podcast. A quienes no estén suscritos ya a mi canal de YouTube, pues los invito a suscribirse. Y a quienes aún no sigan Secretos de la Tierra Media en Spotify, Amazon Music, Google Podcast y iTunes, pues también los invito a suscribirse a mi podcast para poder continuar explorando juntos los secretos de esta Tierra Media. Hoy les traigo un tema muy especial que sé que es de gran interés, sobre todo entre las y los nuevos seguidores. Conocemos a Saruman, Gandalf, Radagast. Sabemos que conforman una orden de magos llamada los Istari. Sin embargo, sabemos que existieron otros dos magos de los que no se habla nunca. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? ¿Y qué acciones realizaron? De eso te hablaré en este episodio de Secretos de la Tierra Media. Hola, chicas y chicos, yo soy Jadadro y este es mi podcast, Secretos de la Tierra Media, un espacio dedicado a la exploración del universo literario de J.R.R. Tolkien. La Orden de los Magos, los Istari, es uno de los temas que más detonan la curiosidad y fascinación de quienes se interesan en la obra de Tolkien. Sin embargo, es también uno de los elementos más envueltos en el misterio en sus escritos. Si bien todo lo relacionado con los Istari trastoca muchos de los aspectos de mayor interés del legendarium de Tolkien, no solo al nivel del punto de vista interno de la historia, sino también incluso a nivel filosófico, lo cierto es que pocos asuntos llaman la atención de los recién iniciados en estos mitos con la vehemencia y frecuencia con la que lo hace el tema de los llamados magos azules, es decir, los dos magos que no eran ni Saruman el Blanco, ni Gandalf el Gris, ni Radagast el Pardo. Pues bien, la exposición del presente episodio seguirá este orden. Hablaremos de qué eran los magos azules, qué eran los magos en general y cuál es la razón de su presencia en la Tierra Media. Después hablaremos de los llamados magos azules, explorando las fuentes textuales que nos hablan de esos dos magos a quienes no conocemos. Y por último, responderemos a la pregunta: ¿por qué no sabemos sobre ellos? ¿Y por qué eso está bien? Ok, comenzamos entonces. Lo primero que debemos saber todas y todos es que la fuente más importante, la fuente, digamos, de mayor peso canónico que hay acerca de la presencia de los magos azules, de la existencia de estos otros dos magos, que por brevedad llamamos los magos azules, pero como veremos más adelante, incluso eso es una cuestión de discusión, esto del color de los magos. Está presente la fuente más importante y de canonicidad más sólida en El Señor de los Anillos, en concreto en las dos torres. Estamos ubicados en el capítulo La voz de Saruman, cuando tienen este enfrentamiento verbal Saruman y Gandalf, estando Gandalf a los pies de la torre de Orthanc, allá en Isengard, la torre de Saruman, quien se asoma desde su balcón para tener este encuentro con su voz, con Gandalf. Pues bien, en esa situación, ubicados en esa situación, le dice Gandalf a Saruman que le ofrece irse en libertad en los siguientes términos. Pero cuando yo digo libertad, quiero decir en libertad, libre de ataduras, de cadenas u órdenes, libre de ir a donde quieras, aún a Mordor, Saruman, si es tu deseo.
Pero antes dejarás en mis manos la llave de Orthanc y tu bastón. Quedarán en prenda de tu conducta y te serán restituidos un día si lo mereces. El semblante de Saruman ante las palabras de Gandalf se puso lívido, crispado de rabia, y una luz roja le brilló en los ojos. Y soltó entonces una risa salvaje y dijo: ¡Un día! Gritó, y la voz se le elevó hasta convertirse en un alarido. ¡Un día, sí! Cuando también te apoderes de las llaves de Barad-dûr, supongo, y las coronas de los 7 reyes, y las varas de los 5 magos. Esta es la única línea en las más de 1100 páginas que constituyen El Señor de los Anillos en las cuales se menciona la frase los 5 magos. Y puesto que El Hobbit y El Señor de los Anillos son los únicos 2 textos pertenecientes al Legendarium que Tolkien publicó en vida, estamos hablando aquí de un elemento de alta canonicidad. Pero esto no es lo único. Tenemos otras bases para hablar de estos 2 magos. La primera es el Silmarillion. En el Silmarillion, al final de la Tercera Edad y los Anillos de Poder, se menciona que estos otros 2 individuos viajaron al este y, ojo con esto, sus hazañas no pertenecen a estas historias. Después, otra fuente muy importante es particularmente la carta 211 de Tolkien. En esa carta, Tolkien hace 2 apuntes sumamente relevantes. Por un lado, habla de que los magos son Ainur, son espíritus. Y como espíritus, por naturaleza, como son vástagos del pensamiento de Ilúvatar, no tienen nombres y no utilizan colores, pues la ropa no es algo propio de ellos. Y el código de identificar a los magos por su color es más bien algo propio de los pueblos del noroeste de la Tierra Media y no algo que ellos originalmente hayan establecido o que los Valar hayan establecido cuando los enviaron. Esto lo dice en la carta 211 Tolkien. Nos introduce una perspectiva, si se quiere, antropológica. Los nombres que reciben los magos y el color que se les asigna son producto de la cultura de los seres encarnados que habitan en el noroeste de la Tierra Media. Ellos son Ainur, pertenecientes a la clase de los Maiar, que es la misma clase que Sauron, y como tales son seres que preexisten a la creación, al mundo material, y que incluso participaron en no solo su creación al formar parte de la música de los Ainur, sino además en su ordenación, ya que descendieron a este para prepararlo a efectos de que lo poblaran los hijos de Ilúvatar, elfos, hombres, enanos y hobbits. Eso es lo que eran los magos, espíritus primigenios, Ainur, pertenecientes a la clase de los Maiar. Y la razón de su presencia en la Tierra Media, como veremos a partir de la siguiente fuente que mencionaremos, era asistir a los pueblos libres, a esos seres encarnados, en la resistencia contra la sombra del Señor de Mordor. Fueron esos pueblos quienes los conocieron y los identificaron como el blanco, el gris, el pardo, o les pusieron nombres. Gandalf era llamado por los hombres del norte y por los hobbits Gandalf. Los enanos lo llamaban Tarkun. Los elfos observaban a un anciano peregrinar siempre vestido de gris y lo llamaban el peregrino gris. Y así, distintos pueblos, en distintas épocas, en distintos lugares, asignaron distintos nombres a Gandalf. En el lejano occidente del que ya nadie se acuerda, allá en las tierras imperecederas, los elfos lo llamaban Olorin.
pero Gandalf, Olorin, como entidad, como espíritu primigenio, no tenía nombre, no tenía color y de hecho tampoco tenía rostro. Lo que no quiere decir que no tuviera identidad. Pero la forma en la que nos vemos, la forma en la que nos identificamos, la asignación de nombres, el uso de apodos como decirnos el gris, el pardo, son cosas propias de los seres encarnados y no de los Ainur, ni de los Valar, ni de los Maiar. Pues bien, esta carta 211 es posterior, es de 1958 y es posterior respecto de quizás el texto más relevante sobre los magos que se encuentra compendiado en los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. Se trata de un ensayo titulado Istari, la Orden de los Magos, y en él se relata cómo los Valar convocaron a todos sus pueblos a un gran concilio para hablar de la creciente sombra de Sauron en la Tierra Media y pensar en los mecanismos para intervenir sin invadir. Se solicitó que algunos de los espíritus de los Maiar, que fueran miembros de la misma clase que Sauron, se ofrecieran como voluntarios, y efectivamente algunos se ofrecieron como voluntarios. A otros se les pidió que fueran, como es el caso particular de Gandalf, y así llegaron a la Tierra Media con la misión como emisarios de los señores de Occidente para guiar, para orientar a los pueblos libres para que desde su libertad resistieran y abatieran la sombra de Sauron. Los enviaron para organizar la defensa, para persuadirlos de no incurrir en las tentaciones, de no caer en el ciclo del Señor Oscuro, el ciclo de dominación. Y por supuesto, Gandalf fue el único que finalmente se mantuvo 100% concentrado, fiel a la misión, y tuvo éxito. Finalmente es Gandalf el gran enemigo de Sauron quien lo derrota, el que organiza a los pueblos libres en el noroeste y gesta su derrota final con la destrucción del Anillo Único. Todo este plan, todo este viaje que realiza el Anillo desde la comarca hasta Mordor fue planeado, organizado y gestado por Gandalf. Es el gran autor intelectual y en la parte que le tocaba material de la derrota de Sauron. Sin embargo, él no estaba solo. Había otros 4 miembros de su orden y sabemos que estaban Radagast y Saruman. Radagast parece que se distrajo mucho con los asuntos de la naturaleza, con los animales en particular. Y Saruman, pues ya sabemos que tuvo esta caída, ¿no?, al mal, se tentó, cayó en la tentación del Anillo Único, estudió tanto el arma del enemigo que la deseó para sí y acabó traicionando la misión, ¿no? Entonces fracasó de la peor manera posible. Pero hay otros 2. Y es en ese ensayo de 1954 donde Tolkien por primera vez se refiere a ellos como los magos azules, se refiere a ellos como azules, y los llama Alatar y Pálando. En la carta de 1958, la 211, Tolkien parece cambiar de opinión respecto de este tema de los azules. Si no estuvieron en el noroeste de la Tierra Media, no interactuaron con ninguno de los hobbits, elfos, humanos, de los que conocemos, a partir de quienes conocemos las historias, pues quién les asignó el color azul, o quién se refirió a ellos como azules. Lo cual, por cierto, también tiene que ver con el tema de los nombres. ¿Quién los llamaría Alatar o Pálando? Es el tema de la voz narrativa. Sobre esto hablaremos al final. Y por cierto, hoy, 1 de agosto, publiqué, hace no mucho rato, un video sobre el libro rojo de la frontera oeste y la voz narrativa del Señor de los Anillos, que es toral para comprender la respuesta que daremos al final a este tema. Bueno, entonces en el 54 los llama Alatar y Pálando y los llama azules, pero en el 58 parece presentar algunos elementos en una carta que lo hacen
que nos indican como que empieza a retractarse sobre el tema, porque no se ajusta, pienso yo, a la voz narrativa de sus historias, al menos como se nos presentan en El Señor de los Anillos. Después de la carta 211, hay una fuente más muy importante también que no debemos dejar pasar. Es una fuente tardía, un texto que se encuentra justamente en el apartado de escritos tardíos, en el libro Los Pueblos de la Tierra Media, el último volumen de la historia de la Tierra Media, el último de los libros que conforma la historia de la Tierra Media, Los Pueblos de la Tierra Media. En ese escrito tardío, que puede datar de 1972 o 73, teniéndose en cuenta que Tolkien murió en el 73, pues sí es bastante tardío el escrito, en lugar de llamarlos Alatar y Palando, ahora Tolkien se refirió a estos dos magos como Morinehtar y Romestamo. Y hay algunas cosas dichas en este escrito tardío, pero de nuevo la canonicidad, la solidez de estas no es patente. Lo único que podemos decir con certeza es que los magos eran 5. Y esto porque Saruman, presa de la ira, incurrió en la indiscreción al gritarle a Gandalf, incurrió en la indiscreción de revelar que había varas de 5 magos. Es una indiscreción porque ellos fueron enviados como emisarios en cuerpos humildes, en cuerpos ancianos, que serían una suerte de ropajes humildes, porque debían apartarse del poder y majestad que originalmente les forma parte, les corresponde como espíritus primigenios, como Maiar. Ellos son seres superiores en entendimiento, en poder, en majestad, en todo, frente a los seres encarnados, los elfos y los humanos. Pero no fueron enviados para gobernar a los pueblos libres, fueron enviados para guiarlos, para orientarlos, y era muy importante que no se revelara, por tanto, ni sus identidades ni su misión. Este era un secreto incluso para los más sabios de la Tierra Media, quienes podían, en el mejor de los casos, y subrayo lo siguiente que voy a decir, podían, en el mejor de los casos, tener alguna sospecha ilustrada sobre quiénes podían ser estos individuos, pero tanto así como tener plena certeza de que este individuo anciano de gris, que se hace llamar Mithrandir, es el maya Olorin que hace miles de años conocimos, por ejemplo, para el caso de Galadriel o Glorfindel, conocimos en las tierras imperecederas, pues no se podía incurrir en esa indiscreción, y seguramente tampoco hacía falta, ¿sí? Ellos eran lo suficientemente sabios y conocedores de la historia como para entender qué podría ser lo que está ocurriendo, quiénes podían ser estos magos, aunque no concretamente saber exactamente cuál de todos los espíritus pudieran ser en específico, ni tampoco sin la necesidad de que se les dijera de manera explícita a qué vinieron. Llegaron a guiar, a aconsejar, a persuadir en el buen sentido, no a gobernar, no a dominar, porque finalmente debía ser desde su albedrío, desde su libertad, como los pueblos libres se desataran de las cadenas del enemigo oscuro, del señor de Mordor. Pues bien, ya establecidas todas las fuentes, identificadas todas las fuentes textuales, ¿sí? Lo que sigue es ahora comprender por qué cuando se nos dice en el Silmarillion, y también en la carta 211 se nos recuerda, ¿sí? Y creo que también en los cuentos inconclusos, cuando se dice que sus hazañas no pertenecen a estas historias, porque finalmente lo último que escribe Tolkien es: viajaron al este y al sur distantes, y sus hazañas, sus aventuras, sus acciones no pertenecen a estas historias. Bueno, es que la gran pregunta es: ¿cuáles son estas historias? Sobre esto, una pieza elemental para comprender y hablar de esto, de esta voz narrativa, es la siguiente fuente: El viaje del anillo, de el doctor Eduardo Segura. Este es un trabajo de filología, es de hecho su tesis doctoral, El viaje del anillo, y hay un capítulo, el segundo me parece, que está dedicado en buena medida a hablar de la voz narrativa del Señor de los Anillos.
¿Cuál es esa voz? Pues esencialmente, lo que nosotros conocemos como El Señor de los Anillos, The Lord of the Rings, es el recuento de la Guerra del Anillo que hace Frodo Bolsón. Son las memorias de la guerra de Frodo Bolsón. Esas memorias forman parte de un acervo de volúmenes que se conocen como el Libro Rojo de la Frontera Oeste, porque eran un libro o una caja roja que se encontraba originalmente en las torres de abajo, en la frontera oeste, donde habitaban los belifantes que eran descendientes de Samsagas Gamgee. Esos volúmenes contienen no solo las memorias de la guerra de Frodo Bolsón, sino además el diario de Bilbo Bolsón, donde cuenta la aventura de El Hobbit, la que nosotros conocemos como El Hobbit, el viaje de ida y vuelta. También ahí hay una serie de apuntes más que fueron integrados por Merry, por Pippin, por Barahir II, el nieto de Faramir. Hay muchos apuntes y documentos que se compendiaron en estos volúmenes, y la colección, el acervo completo, es lo que se conoce como el Libro Rojo de la Frontera Oeste. Puesto que el Libro Rojo de la Frontera Oeste tiene autores como Merry, Pippin, el propio Sam, Frodo, Bilbo, la gran implicación aquí es que el narrador de las historias, esto que tengo aquí en mi mano, El Señor de los Anillos, el narrador, la voz narrativa, no es un narrador omnisciente, no es un narrador que conoce todos los hechos y todas las acciones. El narrador es principalmente Frodo. Lo que Frodo conoce, lo que Frodo vio, lo que Frodo escuchó, o los testimonios sobre la guerra a los que tuvo acceso Frodo cuando se trata de asuntos que no atestiguó él directamente. Entonces, como quien nos cuenta la historia es un narrador compilador ubicado históricamente en los eventos, el acceso que nosotros tenemos a los hechos históricos que se nos relatan es limitado al conocimiento que tenía ese testigo que nos los relata por escrito. No tenemos un conocimiento absoluto de las historias, sino un conocimiento mediado, limitado por el narrador. Y el narrador no es omnisciente, es una persona que, entre comillas, existió y presenció los hechos, los relata por escrito, y así llegan a nosotros, como si se tratara básicamente de un libro de historia, unas memorias personales, unos diarios de campo o algo del estilo. La cuestión es, no existe en el Libro Rojo de la Frontera Oeste un solo personaje que haya tenido una relación directa, una experiencia, una conversación de estos dos magos. Ellos quizás conocieron a Gandalf, la mayoría de los que enriquecieron el Libro Rojo, ¿sí? Y de Gandalf escucharon que existían otros individuos como Saruman y Radagast. Bueno, a Saruman sí que lo conocieron los hobbits, el propio Frodo y Sam lo conocieron en la comarca, y de eso se trata el penúltimo capítulo, ¿no? El saneamiento de la comarca, el fin de Saruman, básicamente. Entonces, bueno, le consta a Frodo que existía un Saruman, que existió Gandalf, pero a Radagast no lo conoció. Entonces, si tú te preguntas, oye, ¿qué estuvo haciendo Radagast durante toda la guerra? Pues quién sabe, sabremos lo que supo Frodo, ¿no? Y ciertamente Gandalf menciona a Radagast en el concilio de Elrond. Entonces ahí tenemos un reporte de este individuo, pero nada más. Si de por sí de Radagast es poco lo que sabemos, pues nunca aparece, sino que solamente es mencionado en la narrativa, ¿qué esperanzas tenemos de saber de los otros dos individuos? ¿Quién los iba a llamar Alatar y Pálando, o Morinectar y Roméstamo? ¿Quién iba a decir, ay, esos siempre se visten de azul? No hay registros en el Libro Rojo de la Frontera Oeste
de algún personaje que haya tenido alguna interacción con estos dos individuos que viajaron al este y al sur distante, y sus hazañas no pertenecen a estas historias. La voz narrativa no nos las relata, no las conocemos. Lo que conocemos es solo la parte de la historia a la que tuvieron acceso los habitantes del noroeste de la Tierra Media, que fue el epicentro de la Guerra del Anillo. Hasta aquí con el tema de hoy. Llega a su fin este episodio. Les invito a suscribirse a este podcast y seguirme como Jadadro en todas mis redes sociales: YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch, Twitter y Kawaii. Recuerda que Secretos de la Tierra Media lanza un episodio todos los martes. Dale like a mis videos, comenta, escríbeme un mensaje privado y cuéntame de qué te gustaría que hablemos. No olvides compartir este episodio con tu familia, con tus amigos, y si no lo haces ya, sígueme para continuar desentrañando juntos los secretos de la Tierra Media.